Anton van Leeuwenhoek fue un pañero que con solo algunos años de escuela descubrió un nuevo mundo más asombroso que el de Colón. Su afición era fabricar pequeñas lentes de vidrio. Un día, estudiando una gota de agua putrefacta con una de esas lentes, vio algo que nadie había visto ni imaginado hasta entonces. Animales diminutos, demasiado pequeños para verlos a simple vista. Bullían, se alimentaban, nacían y morían en una gota de agua, que para ellos era todo un universo. Una curiosidad desmedida y una increíble habilidad para trabajar cuidadosamente el vidrio llevaron a Anton van Leeuwenhoek a desafiar las limitaciones de su época y permitieron que hace algo más de 300 años comenzaran a desvelarse los misterios de lo invisible, todo un universo que escapa al ojo humano. Los hallazgos de van Leeuwenhoek resultaron fundamentales para el avance de la ciencia, especialmente en áreas como la microbiología y la biología celular. Una auténtica revolución para nuestra comprensión de la vida a nivel microscópico. En el reino de lo diminuto habitan minúsculas criaturas, animálculos, como él los llamaba, protozoos y bacterias, virus y hongos, microorganismos, en definitiva, con los que convivimos y que tienen un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Nuestro viaje de hoy nos lleva a explorar el fascinante mundo de los microorganismos para conocer más sobre estas diminutas formas de vida increíblemente poderosas. Soy Olga García y esto es De Viva Voz. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Los microorganismos desempeñan un papel crucial en diversos aspectos de la vida. Podemos encontrarlos en una amplia variedad de entornos, desde el suelo al agua, pasando por el cuerpo humano y otros organismos. Son pequeños en tamaño y aunque algunos pueden causar enfermedades, muchos son beneficiosos y esenciales en diferentes procesos biológicos o ecológicos, como la descomposición de materia orgánica, la fijación de nitrógeno o la producción y fermentación de alimentos. En los últimos 300 años, desde aquella primera ojeada de van Leeuwenhoek a través de su microscopio casero, los humanos han conocido un número enorme de especies microscópicas. Hemos conseguido acabar con enfermedades altamente contagiosas, modificarlos para producir medicamentos, fabricar combustibles, destruir parásitos. Su divulgación resulta, por tanto, esencial para fomentar el conocimiento y la comprensión hacia estos pequeños seres invisibles. En este nuevo capítulo de Viva Voz vamos a acercarnos a esa nueva realidad que maravilló a van Leeuwenhoek, a su diversidad, su importancia histórica, su presencia en nuestro presente y también en nuestro futuro. Juanjo Becerra, director de comunicación de la Universidad de Alcalá, ¿cómo estás? Resulta casi increíble que en tan poco tiempo hayamos avanzado tanto en este ámbito, ¿verdad? Pues sí, es muy curioso, es una disciplina relativamente joven, parece mentira hablar de joven con una disciplina que empieza en el siglo XVII, pero comparada con, evidentemente, otras, pues la matemática, por supuesto, la teología y otras disciplinas, la llamemos joven, pero es joven. Y sin embargo, lo curioso, tú hablabas de lo mucho que sabemos, y a mí lo que me llama la atención de esta disciplina, y creo que es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, es de lo que nos queda por aprender, que es mucho, bastante, sobre lo que un alcalaíno ilustre, Daniel Dijes, llamaría algo pequeñito, algo chiquitito, sobre lo muy pequeño, ¿no? Es una de las fronteras de la ciencia, lo de lo muy pequeño, junto con la de lo muy lejano, el espacio y el cerebro, ¿no? Y es muy sorprendente que la cantidad de siglos que llevamos avanzando en el conocimiento y que todavía haya disciplinas de tan largo recorrido, 5 siglos, de las que todavía nos queda mucho por reconocer y avanzar. Pues para hablar de todo ello, hoy nos acompaña José Luis Copa Patiño, catedrático de Microbiología de la Universidad de Alcalá. José Luis, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Gracias. Pues vamos a meternos ya en materia. Pues José sí. Luis, hablábamos al principio de van Leeuwenhoek y de la importancia de la vida microscópica. ¿El descubrimiento de lo muy pequeño ha sido uno de los avances más significativos de la ciencia? Pues yo creo que sí, porque lo que él hizo fue mostrarnos un mundo que estaba escondido, que nadie lo había visto, porque no se ven a simple vista, y que llevaba en nuestro planeta desde hacía, y lo voy a subrayar, 3.800 millones de años llevaban en nuestro planeta y se descubrieron en el siglo XVII. Entonces, debemos pensar que realmente nuestro planeta, lo que vemos ahora mismo son plantas y animales y creemos que eso es lo que forma el planeta y lo configura, pero no es cierto. Lo que configura el planeta son los microorganismos, que llevan 3.800, vuelvo a decir, millones de años. Muchas veces
cuando la gente piensa en los microorganismos, los piensa como algo muy simplones, muy simples, muy antiguos, básicos, pero son refinadas máquinas de evolución. ¿Cuáles han sido, José Luis, los hitos principales de la evolución histórica de la microbiología? Bueno, si tuviéramos que hablar de los hitos, podrían ser, primero, la primera fase, porque lo voy a dividir en fases. La primera fase que vamos a llamar de especulación. Seguro que la gente sabía que pasaba algo, se fermentaban alimentos, se producían determinados aspectos como producción de malos olores en determinados sitios, etcétera, motivado por microorganismos, pero no sabían quién los estaban realizando. No quiero hablar de todas las enfermedades que en aquel momento había, que eran infecciosas, pero que no se sabía cuál era el agente causal de la enfermedad. Entonces, esa es la fase especulativa. ¿Hasta dónde llega? Pues llega precisamente hasta el siglo XVII, cuando Van Leeuwenhoek vio los primeros microorganismos. La siguiente fase que vino fue la de observación, que va más o menos desde ese siglo del XVII hasta más o menos mitad del siglo XIX. Bien, entonces, en esa fase de observación, ¿en qué consistió la microbiología? Pues en hacer muchas observaciones. Todo el mundo quería tener un microscopio como el que él tenía. Obviamente se desarrolló la óptica, etcétera, para seguir visualizando, pero es lo que se hacía con los microorganismos, verlos y nada más. Luego hay otra fase... Al contrario que las meigas. que no se ven. A ver las ailas. Que no se ven. Luego tenemos la siguiente fase, que yo la sitúo en la mitad del siglo XX, que es la fase de las técnicas. Ahí empezaron a aparecer todas las técnicas, que era ya el manejo de los microorganismos. Aquí en esta fase hay que citar a investigadores muy importantes, por ejemplo, Pasteur y Koch. Eran la escuela francesa y la escuela alemana de lo que fue la microbiología. Pasteur, un químico de formación que se dedicó a la microbiología, pues es considerado el padre de la biotecnología, el padre de la aerobiología, se dedicó a estudiar microorganismos, todos infecciosos, porque en aquel momento lo que preocupaba eran las infecciones que producían. Y luego Koch era la escuela alemana que hacía más o menos lo que Pasteur, buscando microorganismos patógenos, pero hizo una cosa que es muy importante en el desarrollo de la microbiología, que fue el que estableció medios de cultivo, pero medios de cultivo sólidos, que es para mí una parte muy importante de la microbiología. Se hicieron muchísimas cosas, se descubrieron muchos microorganismos patógenos. Ahora bien, yo les echo un poco la bronca a estos investigadores que se basasen solamente en los problemas que causaban los microorganismos, solamente los problemas, de tal manera que la impresión que tenía la gente en aquel momento podía ser tan negativa como la que tenemos hoy día de los virus. Todos los virus son malos, y no es cierto. Hay muchos virus que no sabemos lo que hacen. En aquel momento todas las bacterias eran malas, sin embargo fueron importantes. Y ya para acabar, la última fase, que empieza a mitad del siglo XX, yo la sitúo ahí porque, considerando todavía en las técnicas, está en los años 50 del siglo XX, y en los 70 apareció el descubrimiento del ADN y la manipulación del ADN, el cortar, pegar. Eso permitió a los microbiólogos y a muchos científicos hacer muchas cosas. Entonces yo lo considero todavía ahí. Y desde mitad del siglo XX en adelante hasta nuestros días, pues es un tiempo en el que la microbiología se ha especializado muchísimo. Y entonces hay diferentes campos: alimentos, biotecnología, sanitaria, clínica, ambiental, microbiología ambiental. Es decir, para mí esas son las cosas importantes. Lo has comentado hace un momento, hablabas de los virus. ¿Ha ayudado la pandemia a que seamos conscientes de la importancia que tienen en nuestros días esos microorganismos? Pues sí, claro que sí. O sea, pero yo, más que en la microbiología en general,
pienso que lo que ha ayudado es que a la gente tome conciencia de que en el aire, que parece que está transparente, pues que hay un montón de microorganismos y que los estamos respirando. Entonces, yo creo que la gente ha tomado Me quedo más conciencia. tranquilo, ¿eh? Bueno, recuerda que tienes un sistema inmune y que gracias a eso podemos seguir respirando y no nos importan demasiado los microorganismos. Pero Pero de vez en cuando nos dan susto, ¿no? sí, claro que nos dan sustos cuando tenemos el sistema inmune o cuando son realmente patógenos y se saltan el sistema inmune. Entonces, yo creo que sí, que la gente ha tomado conciencia de la presencia de microorganismos en el aire, que hasta entonces, hasta la pandemia, eso no era importante. Ahora sí, ¿verdad? E incluso lo de lavarse las manos, la presencia de los microorganismos. Pero fíjate, yo lo leo más en que sigue teniendo una connotación negativa. Y vuelvo a lo que os he dicho antes, los virus, es que eso es un mundo por descubrir. Si es que, fijaros que si de las bacterias solamente se conoce, bacterias, microorganismos, hongos microscópicos, se conoce solamente el 3% y hay un 97% totalmente desconocido, de los virus es que no sé qué porcentaje deciros que se conoce, todavía mucho menos, y son mucho más diversos que lo que son las bacterias. Es decir, es un mundo. Pero aparte, dividimos, o estamos en esta conversación en algún momento, hemos estado dividiendo microorganismos buenos y malos, estamos añadiendo etiquetas humanas. O sea, no hay virus Darth Vader y virus Skywalker. O sea, es decir, los virus están cada uno a su cosa y somos nosotros los que interpretamos lo que ellos hacen como buenos o malos. Es decir, bueno, generalmente la connotación o la etiqueta que le pone el ser humano es o porque producen enfermedades o porque producen deterioros en diferentes aspectos de la vida humana. Entonces, por eso los consideramos negativos o positivos. Los microorganismos son lo que son. O sea, ellos hacen lo que biológicamente les dice el libro de instrucciones que llevan, que es su ADN, qué es lo que tienen que hacer, y lo hacen perfectamente. Ahora, ¿me afectan? Negativos. ¿No me afectan? Positivos. Comentábamos al comienzo que los microorganismos están presentes en nuestra vida cotidiana, tanto para lo bueno como para lo malo. Son capaces de causar enfermedades, pero también de proporcionarnos numerosos beneficios. No podemos hablar de todos ellos, porque se nos acabaría el tiempo, pero sí podríamos quedarnos con algunos de ellos. ¿Cuáles destacarías? Bueno, es difícil destacar, claro. Podía haber escogido los negativos y hablar, pues, el microorganismo productor de la peste o el virus que producía la mal llamada gripe española o el cólera, pero he querido ser positivo Mejor. y escoger microorganismos que están en nuestro día a día y que individualmente no se ven, pero sus manifestaciones sí se ven. Incluso algunos de ellos, cuando crecen masivamente, se pueden ver. Entonces, yo te voy a ir diciendo Venga. los microorganismos que a mí me parecen importantes. ranking del 5 al 1. Del 5 al 1. Venga. Venga, el 5. Pues, bueno, no quiere decir que sea el quinto, sino que son 5 microorganismos que a mí me parecen Por importantes. alguno hay que empezar, ¿no? Por alguno Pues hay que venga. empezar. Mirad, el primero yo diría que Saccharomyces cerevisiae. Este es importante, mucho. Mucho. Yo, cuando doy mis clases y lo cito, siempre digo que hay que ponerle un monumento a Saccharomyces cerevisiae. ¿Se puede ver? Sí. No voy a decir nombres de establecimientos, pero si vas a algún superficie de estas grandes comercial, etcétera, puedes comprar taquitos de levadura para hacer masa de pizza o pan, etcétera. Eso es Saccharomyces cerevisiae. Hombre, ahora Entonces, ya la compraremos con otros ojos. por lo menos viendo lo que es. Entonces, tiene un olor muy característico. Sí, es verdad. Entonces, es importantísima porque gracias a este microorganismo tenemos el pan, tenemos las bebidas alcohólicas, se usa en biotecnología para producir diferentes compuestos, porque se usa como un recipiente donde yo pongo un ADN para que me produzca lo que yo quiero que produzca. Como se conoce la biología perfectamente,
pues es muy interesante. Entonces yo he escogido esta porque creo que está en nuestro día a día completamente. El segundo microorganismo, o microorganismos en este caso, que he escogido es Streptomyces. Streptomyces es una bacteria típica del suelo. Técnicamente habría que decir que es un gran positivo. Tiene un ciclo de vida complejo, porque este es como un hongo. ¿Lo vemos? No, pero sí que lo olemos, porque cuando llueve, el olor a tierra mojada está producido por este tipo de microorganismos que producen una sustancia que se llama geosmina. Hay más compuestos, pero fundamentalmente la geosmina huele a tierra mojada. Entonces, cuando en verano estemos oliendo y digamos, uy, huele a tierra mojada, pues que sepamos que estamos oliendo geosmina, que la producen ellos cuando cae el agua y entonces liberan esta sustancia. Es una bacteria también muy importante porque en ella se descubrió el segundo antibiótico después del que hizo Fleming, que es la streptomicina. Tercer tipo de microorganismos, que a mí me parecen interesantes. Rhizobium. Este es un género. Dentro de Rhizobium hay muchas especies. Bueno, decir especies en microorganismos es muy complicado, muy complicado, porque a veces hay tanta separación entre una especie y otra que es como si dijéramos la separación que hay entre el ser humano y un gusano. O sea, estamos hablando de eso, en separación. Pero lo he puesto porque es el ejemplo típico de fijación de nitrógeno. Rhizobium hace fijación del nitrógeno en asociación con unas plantas que son las leguminosas. ¿Es importante la fijación del nitrógeno? Pues por eso la he escogido, porque según los teóricos, si no hubiera fijación del nitrógeno, desaparecería la vida en el planeta. El 71% de la atmósfera que respiramos es nitrógeno. Ese es el reservorio del nitrógeno en el planeta. Y durante los metabolismos de todos los seres vivos se producen gases de nitrógeno que van a la atmósfera. Vamos, estamos hablando de lo que estamos hablando. Sí. Vale. Había que decirlo. Entonces, si ese nitrógeno no vuelve a entrar de nuevo en el sistema, pues se perdería la vida. Me quedan dos microorganismos nada más, voy a ir rápido porque sé que el tiempo apremia. Voy a citar ahora, para mí importante, un género de un hongo microscópico, Penicillium. Penicillium se puede ver, porque cualquiera que se haya dado cuenta ha visto en algún momento de su vida alguna fruta que le ha crecido como una especie de terciopelo verde que la está colonizando. Ese es Penicillium. ¿Por qué cito a Penicillium? Bueno, es un hongo que produce muchas enzimas, pero fue donde Fleming o con él descubrió el primer antibiótico que tenemos, que es la penicilina. Apareció en un microorganismo que él descubrió o que estaba estudiando, que era Penicillium notatum. Con él descubrió la penicilina. Pero os tengo que decir que él no produjo la penicilina porque lo dejó la investigación Fleming, hasta que aparecieron otros investigadores, Florey y Chan, de Inglaterra, que fueron los que retomaron el trabajo y fueron los que la purificaron y empezaron a utilizar. El premio Nobel se lo dieron a los tres. Entonces, como curiosidad deciros que hoy en día se sigue produciendo penicilina, pero no se usa Penicillium notatum. Se utiliza otra especie que es Penicillium chrysogenum, que se obtuvo en América cuando se fueron a producir allí la penicilina, y salió de un melón. O sea, que la cepa de Penicillium chrysogenum que está produciendo penicilina se obtuvo de un melón. Curioso. Y ya el último microorganismo, ¿vale? Las cianobacterias. Las cianobacterias las he escogido porque son microorganismos muy importantes en los medios acuáticos. ¿Se ven las cianobacterias? Pues sí que se ven. Solamente hay que ir a un lago que tenga así un poco de materia orgánica, porque se esté vertiendo nitratos, fosfatos, etcétera, y entonces va a aparecer
en la superficie que muchas veces van a aparecer, crecen con algas. De hecho, durante mucha parte de sus estudios o de estudiar las cianobacterias se consideraron algas y era digamos, una faceta que estudiaban los botánicos hasta que se dieron cuenta que no, que eran algas, se llaman verdeazuladas. Entonces, las he citado porque, bueno, son muy importantes, se ven, participan en procesos de eutrofización, pero es que además, hace más o menos 2.900 millones de años, más o menos, aparecieron realizando un metabolismo que era una fotosíntesis llamada, y perdonad el tecnicismo, oxigénica. Es decir, producía oxígeno. El oxígeno es un veneno y ellas en su metabolismo lo producían. O sea que podemos decir que fueron los primeros grandes contaminadores del planeta porque estaban produciendo un gas que era tóxico. No fue de un día a la noche o de la noche al día, ¿no? Sino que fue poco a poco en la historia del planeta que este oxígeno fue aumentando hasta alcanzar el porcentaje que tiene hoy en día en la atmósfera, pero que aquello significó que murieran muchos seres vivos que eran anaerobios, porque era el ambiente en el que estaban, sin oxígeno, murieran muchos seres vivos y aparecieran otros seres vivos que fueron capaces de empezar a utilizar ese oxígeno en su metabolismo. Y de ahí salimos nosotros. Olga, yo escuchando a José Luis me da la sensación de que habla de los microorganismos como si fueran como de mascotas. Quiero decir, no sé, estoy convencido de que hay microorganismos a los que tú relacionas con emociones, como hay microorganismos que te hacen sentir nostálgico, microorganismos que te enfadan, microorganismos que piensas en ellos con ilusión. Dime 2 o 3 ejemplos, seguro que los hay. Hombre, a mí me causan mucho cariño los microorganismos con los que yo empecé la microbiología. Yo empecé con Penicillium. Yo empecé estudiando un proceso de los hongos, pero con Penicillium, que se llama autólisis, en el cual al hongo, cuando se le acababa el alimento, pues empezaba a autocomerse, a autodegradarse para seguir creciendo, para no desaparecer de ese ambiente. Entonces le tengo mucho cariño. Luego fueron los streptomices. Luego otro hongo que también estudié, Aspergillus. Es decir, que siempre que pienso en los microorganismos, me gustan. Claro, los que son negativos siempre me dan un poco de rabia. Y los que son beneficiosos, que los hay muchos, siempre los pongo como ejemplo de algo. Bueno, con todo esto que hemos hablado, nos quedaría todavía muchísimo por hablar. Ha sido una magnífica tarjeta de presentación para invitar a la gente, a las nuevas generaciones, a que vayan por aquí en sus estudios. Pero dinos muy brevemente, ¿por qué estudiar hoy biología, microbiología, y por qué estudiarla aquí en la Universidad de Alcalá, claro? Bueno, yo cuando empecé biología era como la licenciatura fácil. Yo recuerdo que a mí me decían, pero ¿por qué haces biología si no vas a encontrar trabajo nunca? Yo tengo que decir que gracias a Dios, desde antes de acabar la biología, porque yo soy biólogo, desde antes de acabar yo ya empecé a ganar dinero con la biología. Hoy en día la biología, estudiarla es muy importante. Pensemos que ya no es una María, ya es un grado muy importante que tiene, digamos, repercusiones en muchos aspectos de la investigación, que van desde, por ejemplo, la búsqueda de nuevos anticancerígenos, hasta aspectos genéticos, en agricultura, en biotecnología, etcétera. O en ciencias de la vida, como pueda ser incluso hasta descubrir nuevos taxones de plantas y de animales, porque pueden tener una connotación positiva para el ser humano. Entonces yo creo que estudiar biología es necesario. Claro, por supuesto, microbiología, ¿qué te voy a decir? Soy yo microbiólogo, muy importante, porque todavía se desconoce muchísimo de la microbiología. ¿Y por qué hacerlo en Alcalá? Bueno, eso lo tengo muy claro. Soy profesor de aquí, entonces mi universidad es la mejor en biología. Somos una universidad muy cercana. Te lo digo por experiencia, soy profesor, entonces yo me sé el nombre de mis alumnos, más o menos, algunos se me olvidan, pero los sé. Tenemos una relación alumnos-profesor en torno, y estoy hablando de memoria, en torno a 8. Eso significa que estamos muy preocupados por nuestros alumnos, el cómo están aprendiendo, si van bien, si no van bien.
Eso no significa, ese 8 que te he dicho, que haya por asignatura 8 alumnos. Lo que significa, y eso se traduce más, es que en prácticas tenemos grupos muy reducidos, con a lo mejor 2 o 3 profesores que están dando las prácticas. Por lo tanto, estás pendiente a lo mejor de como mucho 6 alumnos o 10 alumnos, y con eso estás intentando que aprendan. Yo creo que estudiar en la Universidad de Alcalá no va a defraudar a la gente que lo decida, ¿eh? Bueno, pues en este viaje que hemos hecho al mundo microscópico hemos explorado la variedad, la importancia y la utilidad de los microorganismos con José Luis Copa Patiño, catedrático de microbiología de la Universidad de Alcalá. José Luis, muchas gracias por acompañarnos y por habernos traído todas estas curiosidades de esos animálculos de los que hablaba Van Leeuwenhoek. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Despedimos este episodio de Viva Voz. Volveremos con un nuevo capítulo dedicado a la innovación y a la divulgación en la Universidad de Alcalá. Hasta entonces, gracias por escucharnos y saludos de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre de Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.